Hola a todos. Eh, Estoy aquí, como siempre, siempre me propongo venir por este medio para comunicar algo, ¿no? Siempre o para la Navidad o quizás para Navidad, para un día especial, para cuando alguien cumpleaños, para decirle de dietas, de formas de vidas, de proverbios, de un montón de cosas. Bueno, he aprovechado este medio para yo desahogarme, ¿no? Decir cosas que yo siento, pero principalmente cuando son positivas. Hoy no será el caso. Hoy estoy aquí, eh, me lo he pensado bastante, ¿no? Para estar aquí, para buscar este momento, me ha costado mucho. Normalmente no me cuesta tanto así expresarme, abrir. Pero esto es un caso muy, muy difícil, especial y diferente. Eh, pero pensé y que si tanto he tratado de comunicarme y de decir cosas que yo siento, también tenía el deber, un deber como mujer, un deber como hija de Dios, de transmitir lo que me está pasando. Para muchas personas sé que va a ser sorpresa, para otros que ya lo saben, espero que no le afecten el hecho de que yo esté aquí, pero es una cosa que Dios quiere que yo lo haga y que quizás a través de mí puedo yo ayudar a otras personas que no se atreven a hablar. El día, hace más de 6 meses y 3 días para ser exacto, eh, tuve la mala noticia de que me diagnosticaron un cáncer de mama. Eso fue un golpe muy fuerte, un golpe fuerte porque cuando a uno le dicen esa palabra, pues uno se siente que está sentenciado, se sentencian de muerte, ¿no? Es lo que uno piensa y uno se hace todos los pensamientos y todo. Pero lo mío fue un proceso tan diferente quizás al de otras personas y por eso yo quiero dar este testimonio. El testimonio tiene que ver con una cosa espiritual de mi fe y también con una cosa de alerta, ¿no? De alerta, lo que tiene que ver con la conciencia y también con tener fe. Todo empieza así, ¿no? En diciembre entró el año muy difícil para mí, para mi familia. En diciembre yo me sentía un poco inquieta porque así, me sentí inquieta y fui al médico, no sé, tenía una intuición, digamos, ¿no? Pero más que intuición, pienso que era la presencia del Espíritu Santo diciéndome que las cosas no iban tan bien. Y fui donde mi doctora y me examiné, que me mirara porque yo estaba inquieta y nada, me dice, no, tú no tienes nada, todo está bien. Eh, yo estaba así porque me hice un sueño de que tenía en los senos que me salían babosa y me quedé frustrada y me soñé eso y me fui a la doctora. Y luego ya pasaron muchísimas cosas con mi marido, estuvo enfermo, estuvo mi papá y bueno, pensé que entonces ese sueño tenía que ver con lo que estaba pasando a mi marido. Me pasó eso lo de mi marido, de que estuvo enfermo y Dios me enseñó eso primero, ¿no? De ser fuerte, porque fue muy difícil la situación. El año empezó con esta situación, a mi marido lo operaron de emergencia y estuvo 4 meses en una situación donde solamente la fuerza divina de Dios pudo ayudarme a sobrepasar esa situación en la que yo estaba sumergida, ¿no? Y mis oraciones y mis plegarias de mí, de las personas que me quieren y las personas que lo quieren a él y que estuvieron ahí fuerte, luchando. En fin, cuando ya habíamos pensado que habíamos pasado todas las pesadillas y todo en fin de abril ya, cuando pasó la comunión de mi hijo y todo, ¿no? En fin, a principios de mayo sí ya yo otra vez empecé a sentirme rara, ¿no? Hace tiempo que estoy sintiéndome como, no sé, como
como una pena, ¿no? Es como algo de mi alma que me dicen como que las cosas no van bien, pero no sé qué, como siempre como te darán una mala noticia, no sé, te sientes como algo, un vacío, algo que no va bien. Eh, de hecho, confieso que antes yo era una persona muy, siempre he creído en Dios, ¿no? Que quede claro, he creído en Dios, pero también tenía unas creencias muy fuertes, ¿no? Tenía mis creencias y ya para abril y tal empezaba yo, no sé, a como, no, como rechazar eso que, de lo cual yo estuve creyendo, ¿no? Como rechazándolo en el sentido de decir, pues esto no quiero, pero no era capaz, no tenía el valor de decir abiertamente qué era lo que me pasaba, ni siquiera sabía. Bueno, nada, después que he ido en abril a donde la doctora, me fui a mi doctora, mi ginecólogo otra vez, ella se sorprendió porque dice que otra vez hacerte análisis, o sea, digo yo sí, porque yo ahora sí, ¿no? Yo me acosté una noche, me acosté, me estoy poniendo una crema porque tenía como unas alergias y entonces me ponía crema, me estaba poniendo crema en el pecho y entonces yo misma siempre acostumbro a estarme haciéndome el examen, que, que de paso le digo, antes que se me olvide, es importantísimo que cada mujer se examine, ¿no? Se cheque su cuerpo y cuando haga algo raro, cuando vean, sientan algo raro, extraño en su cuerpo, aunque tengan miedo, hay que ir al médico. Bueno, me fui al médico porque me sentí así y se lo comenté a mi marido, entonces le ha dicho, bueno, sí, pues ve, entonces luego yo voy a ir al médico, ¿no? Porque, no sé, tengo una bolita, siento algo ahí. Pero luego cuando me fui, pasaron 3 días y luego ya me volví a tocar y no sentía la bolita, o sea, no la sentía, no, se había desaparecido o se había escondido. No obstante, llamé a la doctora, hice la cita y he dicho que tengo dolor para ser atendida rápidamente, para que tomaran el tiempo y me atendieran. Y me fui allá donde la doctora y entonces ella dice, ¿qué pasó otra vez aquí? ¿No? Ya me habían hecho el chequeo general en diciembre y estaba ahí otra vez estaba ahí a principio de mayo que quise hacerme el examen. Entonces me chequea y me dice, yo no veo nada otra vez, me dice que no me encuentra nada. Y yo le digo, sí, pero yo sentí que tenía una bolita, o sea, la sentí, o sea, no sé que usted no la encuentre, no sé, entonces ella dice que yo estaba muy paranoia, ¿no? Con paranoia, no sé, y tal, y dice que me tengo que tranquilizar y tal. Entonces digo yo, pero no se puede hacer un estudio, o sea, un estudio donde se pueda ver exactamente, porque yo sí sentí esa bolita, ¿no? Entonces yo insistía, ¿no? Pero no era yo que estaba insistiendo, era el Espíritu Santo que era la presencia de Dios que estaba ahí diciéndome, alerta, alerta, algo está pasando en tu vida. Y yo insistí por mi vida, eh, aunque tenía mucho temor. Me fui, me dijo, bueno, aquí yo no te encuentro, o sea, no te encuentro, te voy a mandar a hacerte una radiografía, una mamografía que te la hagan, y aquí no se hace, pues me refirió al instituto que aquí se le dice, bueno, como el instituto más o menos del cáncer, ¿no? Donde están todos esos aparatos y te hacen, me mandó allá. Y, y bueno, ahí entonces sí salió, esperé. Ya cuando llegué aquí a la casa estaba deprimida, sentía como algo, ¿no? Eso era un aviso porque mi corazón sentía tristeza. Mi marido dijo, ¿cómo te fue? Yo no dije nada, no quise hablar y empecé a llorar. Todavía no me habían dicho nada, ni siquiera había dicho que tenía nada, pero yo estaba sensibilizada ante una situación que me venía, no sé, estaba ya como predispuesta, digamos, por decir. Y yo me fui, me llamó la doctora, entonces cuando me llamó me dijo que fuera al consultorio, pero que no fuera sola, que tenía que ir con mi marido.
Ya para mí eso era como alerta, alerta, algo está pasando. No, me fui allá con él y nada, nos informaron de que sí, que efectivamente había salido un tumor, dos tumores, tres tumorcitos pequeños habían salido que estaban debajo de la piel, por lo que era casi imposible de que lo pudieran descubrir con un estudio normal y tal, y incluso la doctora se quedó sorprendida de que cómo yo pude percibir eso, cómo me entiendo, porque eso estaba debajo de la piel, muy, muy debajo. Era muy difícil descubrirlo, aparte estaba muy pequeñito, estaba en sus inicios. Y nada, me dijo que había que operarme, igual de todos modos, pero a través de ese estudio no se sabía si eso era un tumor maligno o no, si era cáncer o no, pero había que hacer una biopsia. Y me refirió, me dijo de todo modo una cita para el 14 de mayo con la doctora. Y entonces ahí fui con la doctora en la clínica de aquí de mi ciudad, Cafoerewoy, con la doctora Maya. Y ahí ese día ella dice, bueno, si quiere, te vamos a operar, se te puede operar eh, y luego la operación, luego se sabe si es cancerino o no. O antes de la operación, de someterte a la cirugía, se te hace una biopsia. Y, y ahí se sabe antes, ¿no? Porque así se te quita se llaman glándulas linfáticas que están debajo del brazo, que son las primeras que se afectan, y se prepara todo para poder hacer el procedimiento correcto. Entonces, nada, dicho yo, dice, puede ir a tu casa y te lo puedes pensar cómo quiere hacerlo, ok, digo yo, no, quiero que se haga ahora, ¿no? Yo estaba dispuesta a que se haga todo y ya está. Y bueno, me arriesgué porque te meten una aguja y te meten ahí dentro y te pincha y gracias a Dios estaba acompañada así de Robert y fui de mi marido. Y nada, me hicieron la biopsia. En ese momento, ese fue un día ya habían empezado, pero era un día para mí de tiniebla, ¿no? Porque me hice la biopsia y entonces la doctora me dijo, una doctora con mucha experiencia, ha dicho, cuando sacó el líquido y eso, ha dicho, eh, los resultados salen en 3 días, estos resultados salen en 3 días, pero por lo que a mí respeta o por lo que yo puedo ver, a mí me parece que sí que es cáncer, ¿no? Ya me metió a la cabeza, aunque todavía no me dio un diagnóstico. Y, y me dio la fecha de la operación. La fecha de la operación me dijo que me iban a operar de todo modo el primero me dijeron el 31 de mayo. Cuando yo oí esa fecha, yo quería morir, ¿no? Ahí fue cuando la primera vez que bajaron las lágrimas por mis ojos, porque era mi cumpleaños. Luego mi marido dice, no te preocupes, eso seguro te va a dar suerte, ¿no? Bueno, y ahí entonces al final miraron que tendría que entrar el 29 al hospital, el 29 de mayo. Entonces me pusieron la cita para ir al hospital. Y entonces el 29 de mayo fui al hospital y, y nada, fui al hospital el 29 de mayo. Pero antes de eso, ¿no? Le cuento que los resultados todavía no salían y eso. Y yo me fui a la casa, me fui a la casa deshecha, ¿no? Y triste, pero también triste porque en esos momentos, cuando uno le dan una noticia así, cuando yo siento, a pesar de que la doctora dice, no, y ahora dice, no, tenemos una esperanza todavía, yo en mi corazón sentía que no. O sea, sentía que las cosas no iban a ser así, aunque me fui a la casa y me puse a orar y ese día, al otro día, eso fue un miércoles y el jueves ayuné y estaba pidiendo a Dios en estos mismos días, mucho antes de que me dieran el diagnóstico y eso, estuve hablando con mi hermana amiga de toda la vida, con Oli, y ella me, estaba orando por mí, oró por mí, yo en ese tiempo pedí, dije, Dios, yo perdóname por las cosas que yo he hecho, y eso fue mucho antes, una semana, le estoy hablando de una semana antes de que me dieran el diagnóstico, pero que sí, ya estaban los exámenes, empezaba un proceso, y yo dije, yo no quiero
no quiero tener esas cosas que tengo en mi casa, ¿no? Porque yo tenía aquí, pues, estos santos y así, que creía, mi velita y toda esa cosa, ¿no? Y yo declaré, en ese momento, declaré con fe de que yo quería cambiar mi vida, independientemente de lo que me estaba pasando, pero sentía la necesidad de que sí, que se cambiara y, y acepté la entrada de Cristo en mi corazón, solamente Él. Como me sujeté de Él así, me sujeté de Él de una manera que increíble, me sujeté a Él fue que me sujeté y también al apoyo de mi familia, que fue algo muy grande. Y nada, cuando me llamaron, ya pasaron los 2 días, en esos días no me quedé triste y acongojada, no, aproveché esos días, venía el día de la madre, venía un día de los padres, venía un día de que nos fuimos y salí con mis hijos, disfruté esos días porque cuando te dan un diagnóstico así, es como siente, necesita absorber la vida es como respirar la vida, ¿no? Y cada momento es como si fuera un regalo y una esperanza, ¿no? Y más con la gente que quiere, principalmente veía la cara de mis hijos y eso era lo que más me arropaba el corazón, la tristeza de sentir que me estaba pasando algo así tan grave, de que mi vida cambiaba, de que mi vida se veía en un peligro, de que mi vida ya no era mi vida, si no estaba dispuesta a un destino, pero sentía también que la última, y lo siento así, la último diagnóstico lo da Dios. Y, y nada, me fui, pasaron los días y me llamaron. Y yo ese día ni quise coger la llamada, ¿no? Ese día yo sabía, ya vi el número, estaba aquí mi marido y le he dicho, coge tú el teléfono, pero me quedé así orando y pensando, Dios mío, que no sea así, que no sea así. Lamentablemente sí, fue así. Lamentablemente la doctora llamó por teléfono, le he dicho a mi marido, sí, es un cáncer que tiene. ¿Qué noticia? Uy, en primer lugar, se me paralizó la vida, el aire, sentí, sentí feo, ¿no? Sentí feísimo. Pero en este momento, en ese momento, yo sentí feo, pero sentí feo porque sabía que iba a ser la causante de un dolor fuertísimo a mi familia. Bueno, pensaba que no quería llorar, pero bueno, eso, y no lloro también, soy humana. Bueno, eh, que iba a ser la causante del dolor así fuerte a mi familia, a mis hijos, todo, te entra catástrofe, ves, te sientes que llegó un tren y te aplastó y que ya no existe, ya no hay nada. O sea, ¿no? Pero me quedé orando, pidiendo a Dios, dame fuerzas, Señor, Señor, dame fuerzas, apiádate de mí, ten misericordia, dame una oportunidad, yo te lo pido, una oportunidad, estaba orando, o sea, en ningún momento me quedé quejándome, en ningún momento le reclamé a Dios todo lo que me estaba pasando, decir, Dios, ¿por qué me haces esto? Porque yo no, nunca lo hice. Creo que me entró el temor, ¿no? El temor a Dios de estar reclamando y de estar quejándome porque estaba viva. Todavía no era el final, como dice una canción, no es el final, aún queda mucho tiempo, escucha. Y esa canción, empecé a escuchar canciones cristianas, a escuchar los cantos de esperanza, incluso hay un programa ahí de Spotify, le puse mi fortaleza, porque escuchaba esas canciones que me daban mucho aliento, no es el final, al final, sin miedo a nada, todo, ¿no? Todas esas canciones que en vez de yo solo escuchaba eso, me aferré a leer la Biblia, a orar, a escuchar cosas positivas, ¿no? Hasta que me llegaba la hora de irme al hospital. Me fui, me operé,
El día de mi cumpleaños desperté de la anestesia, vino mi hermana, estuvo aquí conmigo Irian, estuvo aquí conmigo mi hermana Mary, vinieron al hospital, estuvieron conmigo un momento bien difícil. Fue difícil todo el proceso, los psicólogos, los psiquiatras, la ayuda social, todo el diagnóstico, todo lo que te dicen, todo es una pesadilla. Es una pesadilla horrible porque vives con miedo, ¿no? Porque estás ahí y cada día un examen, te van a examinar esto, a ver si ya tiene cáncer, esto y esto. Cada día para mí era como de terror, uy, hoy me van a examinar aquí, me van a examinar aquí y tal. Pero te enfrentas, ¿no? Me tuve que enfrentar con valentía y honestamente cogí un valor que yo no sé, vino de Dios, no, vino del Espíritu, de mi fe, de mi creencia, de mi amor y de la misericordia de Dios. Y pasó, la operación fue bien, gracias a Dios estuvo, la incógnita era qué tanto me había dañado ese cáncer, ¿no? Y gracias a Dios, era entre tumores, lo sacaron, sí me operaron aquí también debajo del brazo, me sacaron unas glándulas linfáticas, que una, no tanto, me operaron. Entonces, nada, la doctora luego pasó el procedimiento, todo, y la doctora me ha dicho que yo tenía que, lo más posible era que yo tenía que hacer la quimo, porque eso era un proceso, yo era muy joven, entonces las personas jóvenes, el cáncer es muchísimo más fuerte. Entonces, hasta me dijo que me hiciera lo de la peluca y tal, y yo, lo más difícil de todo fue hablar con mis hijos, ¿no? Decirle a mis hijos, se lo fui, especialmente a mi hijo grande, al pasito, diciéndole qué estaba pasando conmigo, pero mi hijo no, en realidad no quería ser consciente de que con mamá estaba pasando algo malo y tomó otra actitud, con mamá estaba pasando algo malo, no lo puedo creer, y hasta que nada, hasta que sí le tuve que contar lo que me estaba pasando y fue para él bien difícil, pero todavía es un niño y traté de hacerlo lo mejor que pude para protegerlo, pero entiendo que es mejor, a los niños no se les puede engañar porque ellos absorben esa energía, ellos entienden y reaccionan de una manera a veces agresiva, a veces y le hacemos mucho daño si no hablamos con ellos. Hay que ser sincero y explicarle hasta de una manera adecuada, pero sí decirle que estás pasando un mal momento y que mamá ya no está en las condiciones que estaba antes y que a veces está triste y que llora y que un montón de cosas, ¿no? Y que ellos tienen que entenderlo. Y nada, me dijo así la doctora y que que me preparara peluca y todo y eso. Entonces hicieron la reunión para saber el tratamiento a seguir y el tipo de quimioterapia que me iban a dar. Y entonces después, yo digo, Dios mío, y eso era agresivo, me dijeron todo, porque una quimio es algo agresivo, algo que destruye muchísimas partes del cuerpo, ayuda, pero también destruye. Y nada, cuando la doctora me llamó, porque hicieron una conferencia y eso, y parecía raro porque normalmente yo tendría que tener un por ciento grande de agresividad, por la forma de cáncer que tenía y otra porque no tengo 40 años todavía, entonces antes de los 40 pues los cánceres en gente joven son más agresivos, es un poco raro, pero bueno, así me dijo la doctora. Y nada, me dijo la doctora, me llamó y me dijo, bueno, tienes que brindar porque la conferencia, y hicieron conferencia aquí, hicieron análisis y diagnosticaron de que en principio no era necesario hacerme la quimio. Muy, qué felicidad. O sea, ya había ganado una batalla, ¿no? De decir, uy, no tengo que hacer la quimio, me tienen que hacer otras cosas que eran las radioterapias y también una terapia antihormonal. Y nada, es un proceso, ¿no? Cuando vine aquí a la casa me deprimí mucho, creo que fue uno de los días que estuve más cabizbaja, más deprimida y no quería hablar con nadie, no quería nada, no quería escuchar, no quería nada, me quería encerrar, me quería agobiar y todo, ¿no? Pero después desperté, otra vez me sacudí y dije, no, Satán, tú no vas a acabar conmigo, tú no vas a arruinar mi vida, yo todavía no es el final, yo tengo más cosas que hacer, me necesitan, mi gente está sufriendo por mí, yo tengo que sacudirme, yo soy luchadora, yo soy una guerrera, yo voy
a luchar por mi vida, es mi vida y yo no se la voy a dejar a nadie, nadie está a cargo de ella, yo voy a luchar por ella, yo con la fuerza divina de Dios voy a luchar por mi vida y voy a luchar para no darle tanta tristeza a esa gente que está ahí sufriendo por mí. Y mi hermanas, uy, todos mis hermanos, mis padres, mi mamá estaba en Dominicana y vino aquí, bueno, se pasó todo el periodo de terapia conmigo, que la quiero mucho. Mi madrecita no sabe el apoyo tan lindo que era tenerla aquí en esos momentos. Wow, ha sido lo mejor, ¿no? Tener a mi mamá que vino y estuvo conmigo, iba conmigo a diario a las 40 y 42 terapias que me tocó y a diario estuvo ella ahí conmigo, dándome apoyo, y a veces me daba esta depresión y las consecuencias, que la piel se te quema, te sientes débil, pero nada comparado con la quimo. Y bueno, sí, el pelo sí se me maltrató, se me quemó, se me puso así, y bueno, por eso tuvo que cortármelo. Bueno, no pasa nada, ellos crece el pelo, ¿no? Y en este momento, ahora es como ve que es la verdadera belleza, la que está aquí adentro, ¿no? Que uno no es nada. A veces lo que quiero con este vídeo no es que me escuchen hablar, sino que se lleven algo. Y lo que se lleven, lo que yo quiero que se lleven, primero hay que tener fe, hay que confiar en Dios, hay que, como dice, aquí dice en Mateo 2, el 1, ¿no? Que dice que si uno pidiera creyendo, cuando uno pide creyéndose, uno ve, ¿no? Y también cuando dice que el que tiene falta de sabiduría pida a Dios, y cuando uno tiene la fe mueve montaña, las oraciones en cadena mueven montaña. Y yo estoy aquí, normalmente yo siempre estaba diciendo, tengo que decir, al principio yo no quería que nadie lo sepa, esa era la actitud, porque cuando uno le dan ese diagnóstico uno reacciona diferente, hay gente que reacciona, no quiere decir tal, tiene miedo, pero después fui cambiando, gracias a Dios, la actitud de que sí, ya, que lo sepa, ¿no? A mi familia le pedí, le supliqué que no se lo dijera a nadie, y luego yo le fui diciendo a algunas personas que, y hasta que sí, que después ahora me decidí, dije voy a hablar, porque si yo no hablo las piedras hablan, y eso no es posible, y Dios quiere que yo hable, quiere que dé testimonio, quiere que tal vez a través de mí ayude a muchísimas mujeres, ¿no? Que esas mujeres que tienen que examinarse, cuando se sientan algo, por favor vayan al médico, no tengan miedo, no tengan miedo, la vida es hermosa, pero todo el mundo tiene su destino, y uno no puede, lo que va a pasar está ahí, ¿no? Va a pasar, pero también uno incide, porque uno tiene que tener fe, ¿no? Y pensar que la última palabra de cualquier diagnóstico, la última palabra la tiene Dios, y uno tiene que creer y ser fuerte y ser luchar y no permitir solamente la palabra cáncer, ¿no? Que uno siente que cáncer cancela, y no es así, ¿no? Eso está aquí. Uno tiene que ser fuerte, enfrentarse con valentía a esa vida, ¿no? Porque luego se te cambia la vida para siempre, te marca, porque las secuelas que quedan aquí en el alma quedan para siempre, en el sentido del trastorno de miedo, ¿no? Creo que el miedo es algo que siempre está ahí, esa duda, ven o no, como a veces ayer yo empecé a mirar cosas que no quería ver, así de testimonio de otra vía, testimonio de Daniela Romo, gente que, porque el cáncer no tiene ni estatus social, ni belleza, ni riqueza, ni país, ni lengua, ni nada. El cáncer es una enfermedad que llega a tu vida, toca y no se sabe quién, pero si es detectado a tiempo, entonces puedes vivir, no significa que vas a morir, puedes vivir, ¿sabes? Te tienes que cuidar. A partir de ahora yo tengo que dejar muchísimas cosas, mi alimentación es otra, y bueno, yo espero que esto pueda ayudar a muchas mujeres a hacer conciencia, o sea, esto que yo esté aquí, que se examinen, tóquense, vayan al médico si se sienten a tiempo. Mira, yo estoy viva porque a tiempo, ¿no? Y porque me amo, ¿no? Y porque Dios me ama principalmente, ¿no? Dios me amó tanto y me eligió, soy su hija, y me dijo, no,
no es el final y tú tienes más cosas y tú tienes que dar testimonio de eso que te está pasando. Yo tengo mucho testimonio y que espero que algún día pueda compartirlo todo con ustedes. Y ahora mismo quise esto porque digo yo, ya es hora de que yo hable. Ya pasaron 6 meses, hora de que yo diga lo que me pasó y lo que yo estoy enfrentando, porque lo enfrento a diario, porque ahora estoy haciendo otra terapia y estoy positiva, pero a veces sí entra un poquito la depresión de pensar hoy lo que me pasó. Pero bueno, sigo adelante, tengo una fe enorme, tengo una fe fuerte y el Espíritu Santo está sobre de mí dándome las fuerzas para yo tumbar estas barreras que me quieren aplastar. No tengan miedo, sean positivas, crean en Dios, ¿no? Pero también encima dice la fe sin obra no es fe, significa crean en Dios, pero también vayan al médico, examínense, chequense, no tengan miedo. Dios hace la obra, pero tienen que ser a tiempo, por favor. Y nada, espero que la haya ayudado con esto y cualquier cosa que necesiten o pregunten, estoy a la disposición. No quiero que me cojan por eso, por lo que estoy diciendo. No soy ninguna mujer, soy digna de pena de nadie. Soy una persona que estoy compartiendo esto porque quisiera ayudar, quizá ayude a uno, a dos y ponga alerta a otros. Y hay que tener fe y, y Dios es grande, Dios es todo, Dios es amoroso, Dios tiene misericordia, Dios es que no tengo palabra. Y espero que esto le llegue al corazón, a la mente, a la concientización y a la alerta. Y ya no vamos a estar viendo, espero que en otros momentos, así para compartir más cosas, y espero que sean muchísimo más alertadoras que esto que le he compartido hoy. Que Dios lo bendiga mucho y nos vemos. Hasta luego.